Manejo básico del arma larga o primaria. Bienvenidos a su canal táctico. Para el manejo básico del arma larga o primaria veremos algunos aspectos. El primero de ellos será la posición. La posición adoptaremos una posición Weaver, que es la más básica. La diferencia con la posición Weaver del manejo del arma corta es que esta la haremos un poquito más amplia, un poco más grande, pero de la misma forma la punta de los pies y de los talones estarán en dirección hacia el objetivo y la cadera también estará al objetivo. Esta forma no es la correcta, ¿sí? La posición Weaver está en las caderas y la punta de los pies y los talones hacia adelante. Luego que tenemos la parte baja, ahora en la parte alta nuestros hombros están alineados con nuestra cadera. Tampoco nuestros hombros no están aquí y no están aquí. Están alineados junto con nuestras caderas y junto con nuestras piernas, ¿sí? Esta es la posición básica corporal. Ahora, lo que vamos a añadir en esta posición es que vamos a tener una inclinación hacia adelante de nuestro cuerpo. Para que lo podamos ver mejor de un costado, lo que haremos es inclinar un poco, ¿sí? Hay dos aspectos en la pierna de atrás. Una, que estiramos la pierna de atrás y flexionamos un poco la rodilla hacia adelante. Esto cuando encaramos y vamos a hacer tiros consecutivos, por ejemplo, o nuestra arma tiene bastantes accesorios que la hace más pesada, el retroceso es más grande, entonces nos hace contener el retroceso. Y luego la pequeña modificación que hay es que doblamos un poco la rodilla y levantamos un poco el talón de nuestro pie, esto para darnos mayor agilidad para desplazamiento, es decir, que a partir de aquí yo puedo desplazarme hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Esto me hace una especie de resorte, yo puedo hacer algunos disparos y a partir de aquí hacer desplazamientos, ¿sí? Entonces la posición es con las piernas abiertas, un poco más anchas. Vamos a optar por el talón hacia arriba. Adelantamos un poco la parte de adelante para poder realizar el encare correcto, ¿sí? Esta es la primera parte del manejo del arma corta. Vamos a trabajar con la culata, ¿sí? Lo que vamos a hacer con la culata aquí es que al final de nuestra clavícula, aquí al finalizar nuestra clavícula, si trazamos una línea recta desde el final de nuestra clavícula hacia abajo, vamos a llegar a la tetilla de nuestro pecho. Toda esta parte es en donde va a reposar nuestra culata. Nuestra culata reposa en este sector, ¿sí? Hasta el final de nuestra clavícula, sin golpear la clavícula. Ese es el lugar de reposo de nuestra culata. Luego de esto, lo que hacemos es levantar los hombros y cerrando nuestros hombros de esta forma. Como cuando un boxeador se protege de los golpes, lo mismo hacemos. Cerramos hacia nuestro mentón. Cerramos hacia nuestro mentón. Cuando está la culata, entonces aquí va a hacer esto, ¿sí? La culata está pegada aquí. Cuando cerramos todo hacia arriba, entonces la culata de nuestra arma va hacia nuestro mentón. No nuestro mentón baja hacia el arma. No hace eso, sino que ella sube hacia nosotros, ¿sí? De esa forma, nuestra vista está sobre nuestros órganos de puntería o nuestro red dot o nuestra mira que tengamos, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Ahí se ve mucho, es muy clásico el error de que la gente lo coloca en el hombro y baja el rostro hacia ella. Lo que debe hacer es cerrar. Muy bien. La posición de nuestras manos. Nuestra mano va agarrando nuestro grip completamente, el dedo siempre fuera de la cola del disparador. De la punta de nuestro cañón,
de la punta de nuestro cañón, intentamos estirar nuestro brazo al máximo y yo, de la misma forma que con el arma corta hago este gesto para apuntar hacia adelante, lo hago aquí, envolviendo lo más que puedo, lo más cercano a la punta de mi cañón y mirando hacia adelante. Esto también me va a hacer, no solamente me va a servir para guiar mi cañón, sino que también si yo quiero colocar luego una linterna o cualquier otro accesorio aquí, voy a poder colocar el botón directamente aquí encima para poder presionarlo y utilizarlo, ¿sí? Una vez que estamos estirados podemos flexionar si queremos un poco, pero esta es la forma en la que agarramos. Ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre nuestro selector de tiro. Nuestro selector de tiro tiene 3 posiciones. En este momento está en la posición de seguro. Aquí arriba es el disparo tiro por tiro y si lo llevamos uno más es el automático o la ráfaga que llamamos, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar nosotros con nuestro selector de tiro? Va a ser muy sencillo. En cuanto nosotros estemos ya en un campo de tiro, lo que hacemos es mantener nuestro dedo gordo encima del selector permanentemente. Nuestro dedo gordo está encima del selector y del otro lado nuestro dedo está en una posición segura fuera de la cola del disparador, ¿sí? Entonces, cuando querramos realizar el encare del arma, bajamos el selector directamente a tiro y entonces disparamos. Una vez que hemos disparado, de aquí mismo, volvemos al seguro y bajamos nuestra arma. Nuevamente, subimos y ya está en posición de tiro. Seguro y bajamos nuestra arma. Una vez más, en cuanto subimos para encarar, colocamos a tiro, disparamos y colocamos nuestro seguro y bajamos el arma. Vamos a hacerlo un poco más lento para que vean el movimiento del dedo sobre el seguro. Una vez más. De aquí mismo, si necesitamos disparar nuevamente, solamente volteamos y bajamos, ¿sí? Esta es la posición, es una posición normal. Este aspecto es algo que se debe trabajar permanentemente. No solamente el encare del arma, sino por sobre todo el selector de tiro es algo que debemos trabajar muchísimo en las distintas posiciones que más adelante en futuros videos vamos a ir viendo y analizando cada una de las posiciones, pero por el momento quédense con esto, con una guardia de bajo listo, ¿sí? Recuerden, está el seguro, el selector de tiro está en el seguro, pero mi dedo está permanentemente sobre él y mi dedo tirador está en una posición de seguridad, afuera de la cola del disparador. A partir de aquí, el ejercicio que debo comenzar a hacer es, tengo una buena posición de mis piernas, tengo una buena posición, mi culata está en la posición correcta, tengo un buen agarre, mi dedo está sobre el selector de tiro y al encarar llevo y termino los disparos, coloco el seguro y puedo bajar. Este es el ejercicio que debemos realizar en donde vamos a utilizar todas las herramientas para un buen encare del arma, ¿sí? Y como pueden ver es bastante sencillo, es bastante simple,
es solamente practicar mucho, encarar correctamente y nuestro selector de tiro. Entonces, los espero para el siguiente video. Muchas gracias.